Es muy frecuente que los peruanos digan que los chilenos le copiamos a los peruanos en algunas cosas. Es muy frecuente, más de lo que ustedes se imaginan. Y es gracioso porque la verdad es que yo siento que los peruanos no copian, pero sí se inspiran en muchas otras cosas de otros países. Como por ejemplo, hay restaurantes de cadenas de comida rápida norteamericana en Lima, de desayuno, cosas que por ejemplo en Chile hay, pero específicamente iHope o otras marcas no están en Chile, pero sí están en Perú. También hay estrategias como de departamento, de crear estos Airbnb y todo, que vienen inspiradas de otras zonas. Hay muchos peruanos que viven en Europa, más de lo que ustedes se imaginan. Hay muchos peruanos que viven en Estados Unidos, más de lo que ustedes se imaginan. Yo de verdad, una de las cosas que a mí más me ha impresionado este tiempo que he estado analizando Perú, visitando, créanme que yo viajo mucho a Perú, viajo mucho. Hay veces que me dicen, ¿estás en Chile? ¿Estás en Perú? Hay veces que estoy en Perú, hay veces que estoy en Chile. Estoy yendo y viniendo porque cuando uno hace un análisis urbano, sobre todo si tienes la intención de invertir en una propiedad, comprar un departamento, hay veces que no hay que limitarse solamente, en el caso de que vivas en Chile, solamente la posibilidad de comprar un departamento en Chile, porque perfectamente puedes vivir en otro país que es vecino. Puedes bajar tus costos de vida, sobre todo si estás haciendo teletrabajo. Nosotros tenemos unas visas que nos permiten hacerlo. Tenemos acuerdos, por ejemplo, con Perú, que nos permiten poder quedarnos más de 3 meses. Es simple, eso es un trámite que incluso hasta se hace por internet, es muy sencillo. Y si tú tienes un teletrabajo y puedes estar viviendo, por ejemplo, en Lima no vas a tener problemas con el internet es bueno. Es bueno. Hay unos planes, el plan de celular de Entel de Perú es excelente. De hecho, yo no sé cómo ese plan de celular Entel en Chile no está. Mira, te lo voy a explicar. Entel, por $10, te entrega servicio de internet ilimitado y además te otorga roaming en Estados Unidos y en Canadá. Y me parece que también en Chile. Yo con un plan peruano de teléfono, de hecho lo voy a pensar bastante porque yo actualmente tengo un plan chileno, pero ¿sabes qué? El roaming con Chile, Perú con Chile es gratis, está incluido dentro de esos $10. Entonces yo pienso que el futuro está de alguna forma actuando para que nosotros empecemos a tener conexiones como internacionales. Bueno, si la Unión Europea lo hace así, y yo creo que nosotros vamos para ese lado, porque los peruanos son buenos para hacer algunas cosas, los argentinos son buenos para hacer otras cosas, los chilenos son buenos para hacer otras cosas, y imagínate los brasileros que están con el Atlántico, Argentina también. O sea, si nosotros empezáramos como a pensar con más astucia, con más inteligencia, además, esto que yo no sé si ustedes lo ven, pero yo se los voy a mostrar de una manera para que entiendan el porqué o cómo yo veo las cosas dentro de mi limitada opinión política. Argentina tiene un presidente muy particular, muy especial, ¿cierto? Cierto. Chile también. Perú también. Bueno, y así con todos los países de Sudamérica, cada presidente tiene una forma muy particular de ser. Imagínense, todos los presidentes se unen y se tratan de poner de acuerdo en algo. De verdad que no va a ser cualquier cosa, no va a ser así como una dominación sudamericana, sino que igual va a haber debate, porque hay distintas formas de pensar y de ver la vida en cada uno de ellos. Independiente si ustedes están de acuerdo de que uno lo ve bien, lo ve mal, yo siento que cada persona de la política, o líderes de la política, por lo menos de Sudamérica, tienen una forma de ser tan especial que están muy apoyados por personas, por ejemplo, de Argentina y de Perú. A algunos les gusta Chile. Es que a mí la verdad es que yo, como he estado moviéndome, varios me dicen, oye, sí, yo creo que los que viajan también les debe pasar. Oye, ¿vienes de Chile? Sí, qué bueno. Oye, tu presidente, y oye, ¿qué opinas me acuerdo que también en una reunión me puse a conversar con una persona de Argentina
que me cayó súper bien y no sé por qué salió el tema de las elecciones presidenciales y al final estaba hablando con una persona súper importante de la política argentina y yo no tenía idea. Entonces, ¿sabes qué? Es bien interesante lo que está pasando en Sudamérica y yo la verdad es que hay algunas cosas que son malas, otras quizás que son buenas, pero me gusta lo que está pasando como la intercomunidad que se está creando. Hay diversidad de opiniones y también hay diversidad de avances porque están pasando cosas. Por ejemplo, interesante lo que está pasando con Perú, que están construyendo el puerto del Chancay, ahora el puerto de ¿cómo se llama? De Arequipa. Es que yo una vez conversé con un amigo, un suscriptor de España, que me habló de ese puerto. Y yo la verdad es que no estaba tan segura de cómo, o sea, no había estudiado sobre el tema, como que recién me estaba metiendo en estas noticias y estaba viendo lo que estaba pasando con Chancay, con el puerto de Lima. Para los que no saben, que a lo mejor me están viendo de Chile, es que el puerto de Chancay es un puerto que están haciendo en Perú, uno de los más grandes de Sudamérica, es bien interesante, tiene un buen desarrollo, una performance antisísmica, tiene Perú muchas ganas de empezar con la manufactura de barcos ahí. La Armada chilena ha estado en conversaciones, por lo que he visto en las noticias. Yo solamente lo que les cuento es de lo que veo en internet. Al parecer la Armada chilena está averiguando cómo poder ser cliente de barcos o buques de Perú. Y es interesante lo que está pasando con Perú. Ahora, lo que está pasando con Argentina igual es interesante, ¿o no? Que la política también es como que dio un giro así, ¡pah! Y también lo encuentro interesante y es otra forma de ver la vida y se están haciendo otras cosas nuevas. Me parece como tan interesante que el presidente de Argentina haya ido a ver el tema como de Elon Musk sobre estas nuevas tecnologías, porque Elon Musk está haciendo hartas cosas. Es interesante también, por ejemplo, los autos Tesla. Hace un año, por lo menos en Chile no hay. Y ahora hay una exhibición de un auto Tesla, o sea, tú te puedes venir a comprar un Tesla al mall. Entonces, no sé, como que pienso que no sé, están pasando cosas tan interesantes y por eso yo trato de hacer estos videos también para que ustedes los vean y los entiendan y también les quiero transmitir un mensaje de unidad porque de verdad que hay veces que nosotros nos peleamos entre nosotros, así como conflicto un poco del pasado ya, que en el fondo ya tenemos que empezar a dejar atrás, no podemos estar peleando ni siquiera por el pisco, amigos, tenemos que concentrarnos nosotros, enfocarnos. Yo de verdad les voy a dar un mensaje lo más inspirador posible, porque en verdad nos tenemos que empezar a enfocar, nos tenemos que empezar a unir, tenemos que avanzar en tecnología. Está súper bien lo que está haciendo Perú con los puertos, pero los puertos de Chile también les hace falta ahí una mano. Lo bueno es que Chile también tuvo los Panamericanos, así que se pudo construir harta infraestructura pública, pero sería ojalá mejor que se pudiese trabajar un poco más con los fondos como que el gobierno ponga un poco más de dinero en infraestructura pública que potencie el turismo, sería fantástico. Imagínense los Juegos Olímpicos de invierno. Los Juegos Olímpicos de invierno en Chile, yo les aseguro que sería, sobre todo en estos tiempos que a lo mejor se vienen unos años con harta nieve, yo creo que sería perfecto hacer. Imagínense, amigos de Perú que me están viendo, viajan de Lima, se suben a un avión que no les va a costar más de $200, vienen a Santiago, los Juegos Olímpicos de invierno, ¿no sería interesante? O quizás hacer algo especial, por ejemplo, en Perú, empezar a incentivar a las personas a que conozcan la selva peruana. Yo soy chilena y no sabía, nunca se me había ocurrido en realidad, por ejemplo, en mi adolescencia, haber ido a conocer la selva peruana. Como que no sé, como que quizás no se me pasó ni siquiera por la cabeza. Pero yo creo que ese viaje, así como una gira de estudio, sería súper buena ir a conocer la selva peruana. Yo todavía no voy, espero ir pronto, quiero ir a esa zona de la selva, de Cusco, tengo ganas de hacerla también, incluyendo Cusco, Arequipa, llegar a la selva, lo quiero hacer.
pero necesito subir la cantidad de suscriptores para hacer ese viaje. Yo igual voy a estar yendo a Perú, no voy a dejar de ir a Perú, pero para poder hacer ese viaje grande necesito más producción. Entonces cuando llegue a los 100.000 suscriptores, les prometo que voy a ir a Cusco, Arequipa, voy a hacer un súper viaje, les voy a mostrar real estate, cómo se venden, porque a lo mejor hay alguien por ahí que me está viendo, porque ya lo han hecho, ya hay personas que han visto mis videos y han invertido en propiedades porque han visto mis videos. Yo de verdad estoy sorprendida. Entonces, imagínense, yo les muestro propiedades en la selva y ustedes ven que, oh, qué bonito el lugar, la zona, no sé, y estoy en Estados Unidos, y ¿por qué no tener una propiedad en la selva? ¿Por qué no? A lo mejor es posible en alguna zona, no sé, quizás dentro de una sociedad hotelera. ¿Por qué no? Yo creo que hay cosas que a mí me hubiese gustado que me hubiesen contado antes sobre Perú, que no sabía, y quiero difundir porque está buena la oferta de lo que yo me refiero, como de lo que yo he visto. Por ejemplo, para un chileno es súper conveniente Perú. De verdad que sí. Hay cosas que faltan, por ejemplo, no sé, a mí me cuesta no tener mi palta chilena en Perú. La palta chilena es tan rica y es como uno de mis alimentos diarios y habituales. Y la palta peruana quizás no es igual, entonces a lo mejor peruanos, yo les recomiendo que empiecen a importar palta peruana, porque la gastronomía peruana, si, sobre todo la de autor, si empieza a incluir palta peruana, o sea, palta chilena, perdón, la palta chilena, yo creo que le va a dar un super plus a los platos. No sé. Bueno, hemos hablado de tantas cosas. Solo invitarlos a que se suscriban al canal. Gracias por ver mis videos. Voy a estar subiendo videos de Perú también pronto. También estoy grabando algunos videos de real estate en Chile, porque los peruanos también tienen posibilidades de comprar propiedades en Chile. No piensen que no lo van a hacer. Igual les conviene. Hay algunas zonas que están un poco más económicas, porque hay otras que ya están como medio inalcanzables, pero yo voy a estar buscando siempre departamentos de $100.000, como para que siempre lo vean como un tema de inversión. De repente les voy a mostrar unos más caros, pero voy a buscar como ese monto, porque ese es un buen monto para invertir en un bien raíz, como para empezar sobre todo. No es tanto y se puede rentabilizar al corto plazo. Eso, amigos, que estén bien. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Chao.